hacer una reflexión sobre un pasaje en la Biblia, Deuteronomio capítulo 30. Voy a pedir que abran sus Biblias en Deuteronomio capítulo 30, ¿no? Y vamos a leer parte de estos versículos. Vamos a leer del 1 al 10. Les quiero pedir que lo puedan estudiar porque los próximos 2 domingos, es decir, el siguiente y el próximo, vamos a volver sobre este mismo pasaje, porque aquí hay bastante enseñanza para nuestras vidas. Vamos a estar 3 domingos sobre este pasaje del capítulo 30 de Deuteronomio, ¿no? Y sobre todo porque es un momento en el pueblo de Israel en que está por cruzar hacia la tierra prometida. Y según el relato de este libro, Deuteronomio, ¿verdad? Moisés está hablando con el pueblo, es decir, Dios a través de Moisés. Incluso usted se va a dar cuenta que en el capítulo 31 se produce un cambio de mando, ¿verdad? Asume Josué y Moisés deja el liderazgo del pueblo de Israel. Eso aparece en el versículo 7 y 8 del capítulo 31 de Deuteronomio. Por consiguiente, es un momento especial. Y es un momento especial, ¿verdad? Porque algo va a ocurrir, ¿verdad? Se están tomando decisiones. Está a portas este cruce que finalmente después relata Josué, los primeros capítulos de Josué, que es el libro que viene a continuación de Deuteronomio. El pueblo está reunido, hay un cambio de mando, asume el liderazgo Josué, Moisés no puede cruzar a la tierra prometida, en fin. Y hay algunas reflexiones de Dios a este pueblo. Y quise compartirlo con ustedes porque creo que es bastante pertinente, sobre todo cuando estamos a portas de algo. Esta sensación de nuevo año, ¿verdad? Este sentimiento de qué es lo que vendrá, o cómo lo enfrentaremos, o qué nos deparará. De alguna forma es importante asimilarlo, reflexionarlo, con sinceridad, por supuesto. Y tal vez este sea un muy buen pasaje, porque hay algunos elementos que nos pueden ayudar, ¿no? Así que les ruego que me ayuden y lo vamos a leer. Yo lo voy a leer en la versión NBI y le voy a pedir a Ítalo si me puede acompañar en esa versión, del 1 al 10. Deuteronomio 30, y dice así: cuando recibas todas estas bendiciones o sufras estas maldiciones de las que te he hablado, y las recuerdes en cualquier nación por donde el Señor tu Dios te haya dispersado, y cuando tú y tus hijos se vuelvan al Señor tu Dios y le obedezcan con todo el corazón y con toda el alma, tal como hoy te lo ordeno, entonces el Señor tu Dios restaurará tu buena fortuna y se compadecerá de ti. Volverá a reunirte de todas las naciones por donde te haya dispersado. Aunque te encuentres desterrado en el lugar más distante de la tierra, desde allá el Señor tu Dios te traerá de vuelta y volverá a reunirte. Te hará volver a la tierra que perteneció a tus antepasados y tomarás posesión de ella. Te hará prosperar y tendrás más descendientes que los que tuvieron tus antepasados. El Señor tu Dios quitará lo pagano que haya en tu corazón y en el de tus descendientes, para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma, y así tengas vida. Además, el Señor tu Dios hará que todas estas maldiciones caigan sobre tus enemigos, los cuales te odian y te persiguen, y tú volverás a obedecer al Señor y a cumplir todos sus mandamientos, tal como hoy te lo ordeno. Entonces el Señor tu Dios te bendecirá con mucha prosperidad en todo el trabajo de tus manos y en el fruto de tu vientre, en las crías de tu ganado y en las cosechas de tus campos. El Señor se complacerá de nuevo en tu bienestar,
así como se deleitó en la prosperidad de tus antepasados, siempre y cuando obedezcas al Señor tu Dios y cumplas sus mandamientos y preceptos escritos en este libro de la ley, y te vuelvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Por favor, leamos el versículo 15 y 16. Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. Tengamos un momento de oración. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra bendita, Señor, que durante tantos siglos ha permanecido revelada ante los ojos, Señor, de tus criaturas, ante los ojos del hombre. Señor, y este es un pasaje de un suceso que ocurrió hace miles de años, Señor. Y la verdad que nos resulta tal vez un poco difícil imaginar lo que en ese momento, Señor, sentía el pueblo de Israel. Nos cuesta imaginar cómo habrá sido todo esto, Señor. Pero tú has permitido por tu gracia que, Señor, el suceso haya sido revelado hasta nuestro tiempo. Y sin duda, Señor, en ello hay un propósito, porque tú eres un Dios de propósito. Y queremos, Señor, en esta mañana poder extraer, Señor, estos principios que sin duda, Dios mío, y con ese propósito tú lo has permitido, quedasen revelados hasta este tiempo para ayudarnos, para animarnos, para entender, para reordenar, Señor, nuestra vida delante de tus ojos. Gracias por estar aquí, gracias por tu Espíritu Santo, gracias porque tu palabra permanece para siempre, gracias porque eres fiel, gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo le animo a que continúe, por supuesto, leyendo el capítulo 30, incluso lea los anteriores. Ya desde el 26, capítulo 26, 27, 28, 29, uno se da, ¿verdad?, cuenta un poco del contexto de lo que está ocurriendo. Hay una tremenda exhortación de Dios a la obediencia, ¿no? Hay una tremenda exhortación de Dios, incluso hay ordenanzas de Dios. El pueblo está ahí a puertas, ya ha caminado y peregrinado durante 40 años, ¿verdad? Y el pueblo está ahí. Algo nuevo viene. Era una nueva generación. Los que se habían rebelado contra Dios, los que no le habían creído, los que habían murmurado contra Dios, los que habían desobedecido a Dios, ya se encontraban, ¿verdad?, bajo la justicia de Dios en algún lugar del desierto, porque toda esa generación feneció, pereció, murió de los 20 años hacia arriba porque no le creyeron a Dios. Ese relato, ¿verdad?, lo encontramos en el libro de Números. Si usted abre su Biblia, por favor, para que me crea lo que le estoy diciendo, abra su Biblia, en el libro de Números. Números se encuentra un poquito antes de Deuteronomio. Y si usted va al capítulo 14, versículo 11, Números 14, 11, se va a encontrar con ese momento en que Dios castiga a Israel. Números 14, 11, dice el texto: y dijo Jehová a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Pues bien, esa expresión de Dios, no sé si está Ítalo en la NBI, Números 14. ¿Hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando?
¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? Ese es el instante, ¿verdad?, que relata el libro de Números, donde aflora este sentimiento de Dios ante la rebeldía del pueblo de Israel. Porque no creyeron que ellos iban a ser capaces, no creyeron que iban a ser capaces, ¿verdad?, de tomar la promesa de Dios y de llegar y de conquistar Canaán. Y se produce, ¿verdad?, ese punto de inflexión tremendo en la historia de Israel en el desierto. Y producto de esta reacción de Dios, porque es como que Dios le dice, bueno, ¿y me van a creer o no me van a creer? ¿No? ¿Usted ha dicho alguna vez esa expresión o la ha escuchado en el seno de la familia? ¿No? Bueno, es la expresión de Dios. Todo lo que he hecho por ustedes, todo lo que han visto hacer de mí, y aún no me creen. Y ahí surge el castigo de Dios, ¿no? Y por esa razón, si usted sigue leyendo Números, un poquito más adelante, fíjense en el versículo 29, aparece el juicio de Dios. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. El versículo 29, Ítalo, por favor. Los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en este desierto. Ninguno de los censados mayores de 20 años que murmuraron contra mí, ¿no? Todos ellos, por no haber creído en Dios, ¿no? Y fíjense el versículo 34, Ítalo, por favor. Y aquí está la razón de por qué ellos anduvieron 34 años. La exploración del país duró 40 días, porque fueron espías, ¿se acuerdan? Fueron 2 espías. 40 días. Así que ustedes sufrirán 1 año por cada día. 40 años llevarán a cuesta su maldad y sabrán lo que es tenerme por enemigo. Dios enojado. Esta visión de Dios en nuestro tiempo hoy día es absolutamente resistida. Y cómo Dios es amor, y cómo Dios, la gracia y la misericordia, ¿verdad? Y nosotros estamos en el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Y de alguna forma esto nos complica. Incluso el texto que acabamos de leer en Deuteronomio 30, esa advertencia que hace Dios también nos incomoda, pero bueno, este Dios es cruel, ¿no? Pero yo les comparto esto porque uno de los propósitos de conocer la historia de Israel es también conocer el carácter de Dios. Y el conocer el carácter de Dios, ¿verdad?, en una relación cercana, íntima, nos permite entender, ¿verdad?, también sus decisiones, nos permite entender su dolor, nos permite entender su amor, nos permite entender su justicia de alguna forma. Es decir, no es un Dios que se haya escondido de manera subrepticia, subterránea, y que aflora para entregar una zanahoria o entregar un latigazo. Zanahoria al que lo hace bien, latigazo al que lo hace mal. La Biblia en ese sentido es absolutamente cruda por cuanto muestra este carácter de Dios, la justicia de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios, pero también la ira de Dios. Y por otro lado muestra la generosidad del hombre, la búsqueda, la sensibilidad, la ternura del hombre, pero también, ¿verdad?, su debilidad, su crisis, su miseria, su debilidad. La Biblia, ¿verdad?, es un compendio de la revelación especial de Dios, donde podemos entender cómo Dios ha querido de manera proactiva, permanentemente a través del tiempo, tener una relación con sus hijos, con su pueblo. Y estos pasajes nos muestran a este Dios absolutamente comprometido y absolutamente interesado en tener una relación con sus hijos, en este caso con Israel. Y bueno, y producto de ese castigo, miren, vuelva a Deuteronomio, por favor. Pero ahora vaya al capítulo 29 de Deuteronomio. Abra su Biblia en Deuteronomio, capítulo 29. Versículos 5 y 6. Por favor, Ítalo. Deuteronomio 29, versículos 5 y 6. Y mire lo que dice. Durante los 40 años que los guié a través del desierto, no se les desgastó la ropa ni el calzado. No comieron pan, ni bebieron vino, ni ninguna bebida fermentada. Esto lo hice para que supieran que yo soy el Señor su Dios.
Es decir, a pesar del castigo de Dios y a pesar de que esa generación incrédula, rebelde, contumaz, soberbia, obstinada, por no creer a Dios, pereció en el desierto, Dios nunca los dejó. Y Dios siempre, ¿verdad?, los protegió y Dios siempre los provisionó. No se gastó su ropa, no se gastó su calzado, tuvieron alimento, tuvieron agua. Por consiguiente, ¿verdad?, nosotros podemos ver esta dimensión de Dios que a pesar de esa rectitud y de esa justicia siempre fue acompañada de misericordia y de gracia. ¿Y por qué comparto todo esto, queridos? Porque es este Dios que está junto a su pueblo y que ha acompañado a su pueblo, lo ha acompañado, ¿verdad?, en ese juicio, y le está diciendo a su pueblo, por favor, ustedes van a entrar a la tierra prometida. Les recuerdo la necesidad de obedecerme. Les recuerdo la necesidad y la conveniencia, ¿verdad?, de que ustedes obedezcan, escuchen y atiendan, ¿verdad?, mis ordenanzas, mis preceptos. Porque si no lo hacen, morirán. Y aquí de nuevo como que se nos erizan los pelos, ¿no? Otra vez Dios con esa crudeza y esa rudeza, ¿verdad? Advertencia. La verdad que el concepto o lo que significa la palabra advertencia no siempre es bien recibido, ¿no? Yo puse en el boletín, ¿verdad?, una foto. Espero que nadie se haya sentido ofendido. Pero esa es una advertencia como las que no nos gustan, sobre todo a los que tenemos algunos kilitos de más, ¿no es cierto? Pero en general todo lo que es advertencia, como que algo, ¿verdad?, nos provoca. Pareciera que de alguna forma hay una intención de meterse en nuestro mundo interior y de alguna forma, ¿verdad?, impedir que yo me pueda expresar libremente. La advertencia no siempre es bien recibida, porque de alguna forma ese concepto que me advierte como que tiene la intención de limitarme o limitar mi rango de acción. Y sobre todo si mi corazón es un corazón un tanto con una tendencia, ¿verdad?, al orgullo, ¿verdad?, o a la soberbia, aún más me cuesta comprender o encontrar la virtud que pueda haber en una advertencia, ¿no? Hay advertencias buenas y hay advertencias malas. Yo estoy tomando el término de manera genérica. Porque cuando uno lee este texto de Deuteronomio capítulo 30, ¿verdad?, aparece esta advertencia de Dios, ¿no? Aparece, por ejemplo, esta advertencia, versículo 10, siempre y cuando obedezcas al Señor tu Dios. Siempre y cuando obedezcas al Señor tu Dios y cumpla sus mandamientos. Claro, la advertencia proviene, ¿verdad?, del versículo 9. El Señor tu Dios te bendecirá con mucha prosperidad en todo el trabajo de tus manos y en el fruto de tu vientre, en las crías de tu ganado y en las cosechas de tus campos. Aquí tenemos mucho que decir, ¿eh?, cómo Dios se hace presente en la vida material, en la vida física. Pero lo importante, ¿verdad?, es que esta expresión del versículo 9 nos alienta. Dios nos va a bendecir, Dios nos va a prosperar, ¿verdad? Pero el versículo 10 incorpora este elemento al cual me estoy refiriendo, siempre y cuando obedezcas al Señor tu Dios. En el versículo 18 de este mismo capítulo 30 de Deuteronomio, aparece aún más en la versión NBI, dice, te advierto hoy que serás destruido sin remedio. ¡Wow! Versículos 17 y 18 dice, pero si tu corazón se rebela y no obedeces, sino que te desvías para adorar y servir a otros dioses, te advierto hoy que serás destruido sin remedio. Una vez más aparece esta sensación un tanto desagradable. Te advierto. Cómete la comida, te advierto. ¿No? Vas a hacer tu pieza y la vas a ordenar. Te advierto. Hasta el día de hoy, ¿no? A pesar que son más grandes. Te advierto. Llégame a la hora, ¿no? A la hora, bueno y sano. Si no,
te advierto, ¿sí? Ese informe lo quiero para mañana a las 12 del día. Si no, te advierto. Y cada uno de esos te advierto, ¿no? Te advierto. Nos resiste, o mejor dicho, lo resistimos. Pero yo quiero compartir 2 o 3 elementos, queridos, y quiero abogar en nombre de Dios para entender por qué Él advierte y por qué de alguna forma Él se arriesga a revelar esta imagen de sí mismo. Decía hace un momento, ¿verdad?, que la Biblia, su palabra, nos muestra esta dimensión de Dios, este juicio de Dios. En 2 o 3 versículos rápidamente vimos, ¿verdad?, cómo Él reacciona frente a la incredulidad, la tosudez y la obstinación de su pueblo. Pero cómo a pesar del castigo, ¿verdad?, que fue severo, Él acompaña y Él provee a su pueblo. Él está con su pueblo, está comprometido. Por consiguiente, cuando nosotros nos acercamos, ¿verdad?, a este concepto de advertencia, tenemos que ser consecuentes e indagar, ¿verdad?, de dónde nace esta advertencia y por qué está puesta de manera explícita, ¿verdad?, en la Biblia. Y lo primero que quiero compartir con ustedes, queridos, es que sin duda una de las razones probables, ¿verdad?, de esta actitud de Dios en torno a advertir, descansaba, ¿verdad?, en la realidad de que Israel era su pueblo, le pertenecía, era un compromiso que Él tenía con su pueblo, los había elegido. Es decir, no era un grupo de seres humanos, ¿verdad?, que de alguna forma Él había sacado, liberado, castigado, provisto, y del cual Él se había desentendido. Él sentía, sabía, lo había dicho, lo había afirmado, que ese pueblo le pertenecía, era suyo. Por consiguiente, ¿verdad?, lo que ese pueblo hacía o no hacía era absoluta y totalmente de su incumbencia. Este solo hecho, ¿verdad?, de entender que era su pueblo, le hacía a Él estar presente, valorar, evaluar, observar, animar, acompañar, como usted quiera llamarlo, ¿verdad?, lo que ese pueblo hacía. No era indiferente. Es decir, si nosotros nos acercamos a este concepto de advertencia y entendemos, ¿verdad?, este sentido y este elemento en el corazón de Dios, vamos a entender que precisamente la advertencia que hay, ¿verdad?, tiene absolutamente un sesgo distinto, o una connotación, mejor dicho, distinta a lo que nuestra mente humana habitualmente piensa. Él advertía porque era su pueblo, Él advertía porque les importaba, Él advertía porque los había elegido. No advertía porque fuera cruel, no advertía porque fuera indiferente, no advertía porque fuera lejano, sino que muy por el contrario, la advertencia nace de esa convicción. Si usted abre su Biblia en Deuteronomio capítulo 7, por favor, aparece, ¿verdad?, esta realidad. Deuteronomio capítulo 7. Y fíjense lo que dice versículos 6 y 7. Por favor, editado. Deuteronomio 7, 6 y 7. Porque para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo. Está hablando de Israel. Tú eres un pueblo santo. Esa palabra santo, tú eres un pueblo escogido, eres un pueblo apartado para mí, eres un pueblo especial. Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. El Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Ahí está, ¿verdad?, una razón absolutamente explícita que de alguna forma me refleja esta dimensión de Dios, ¿verdad?, con su pueblo, este compromiso de Dios. Tú me eres estimado, te he elegido, tú eres mío. Por eso, ¿verdad?, que puedo advertirte, porque me importa y me interesa lo que suceda en tu vida, porque me importa y me interesa lo que decidas en tu vida. No soy un Dios ajeno,
No soy un Dios indiferente, no soy un Dios contralor ni supervisor. Estoy comprometido con tu vida porque tú me perteneces. Eso es lo que hay acá. Mi advertencia no es porque yo quiera joderte, molestarte, malhumorarte, entrometerme, sino porque lo que tú haces o no haces, porque lo que tú dices o no dices, me importa y me interesa, porque tú eres mío. Eres de mi propiedad y yo te elegí. Yo te elegí. Y te elegí, ¿verdad? No porque fueras el más bacán o la más bacán. Bacán, ¿verdad? Es neutro, no tiene género. Sino porque yo, de mi propia voluntad, muéstralo de nuevo, Ítalo, por favor. De mi propia voluntad, yo lo he decidido. El Señor se encariñó contigo y te eligió. Queridos, esta es la primera razón que yo veo para entender esta advertencia que Dios hace a su pueblo. No es algo antojadizo. Y por supuesto, ¿verdad?, que esta razón, aquel que no tiene la experiencia profunda de vida con Dios, no lo entiende. Para una filosofía humanista, para una ideología, ¿verdad?, centrada en la relevancia, en la trascendencia, en el control absoluto del hombre, esto es absurdo. Se concibe y se ve a un Dios absolutamente intruso, un Dios que no permite, un Dios cruel que advierte, que amenaza, porque no es posible entender, ¿verdad?, este concepto que hay, o este sentimiento que hay, o este compromiso que hay, Dios mismo, por quienes son los suyos. Y ojo, este concepto de ser suyo tampoco es elitista, porque de alguna forma nos podrían decir, sí, pero esto es tremendamente discriminatorio, porque esta frase, ¿verdad?, por los que son suyos y los que no son suyos, están a la suerte de la olla, es decir, que se jodan, y que no es así tampoco. Fíjense que podemos de alguna forma encontrar, ¿verdad?, en Efesios, si usted abre su Biblia en Efesios, en el capítulo 1, por favor. Efesios 1, versículos 4 y 5. Gracias, Ítalo. Efesios 1, 4 y 5. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Parecido el lenguaje, ¿no?, que encontramos en Deuteronomio. Ese primer punto seguido es prácticamente lo mismo que leímos hace un momento en Deuteronomio. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Aquí hay una doctrina que es complicada entenderla, pero que la Biblia lo refleja. Hemos sido elegidos por Dios antes de que las cosas existieran, antes de que el mundo fuese, pero fuimos elegidos para ser hijos de Él solo por su voluntad. Por consiguiente, ¿verdad?, este concepto de pertenencia, de posesión de Dios, que de alguna forma se hace presente con Israel, también se hace presente en el Nuevo Testamento con su iglesia. Y mira lo que dice a continuación, un poquito más adelante en este capítulo 1 de Efesios, por favor, en el versículo 13. Efesios 1:13. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo, y lo creyeron. Es decir, Pablo está hablando a aquellos que son posesión de Dios. Ustedes fueron elegidos, igual que Israel. Ustedes fueron elegidos antes de la fundación del mundo. Ustedes fueron elegidos para ser santos y para ser sus hijos, lo mismo que la experiencia de Israel. Pero Pablo introduce, ¿verdad?, un elemento adicional. Introduce este acto de creer en lo que Dios ha hecho en nosotros
y para nosotros. Por consiguiente, cuando hay un escéptico que nos mira y nos dice que este lenguaje es discriminatorio, es elitista, lo que está presente, ¿verdad?, como elemento fundamental en esto, es la fe. Los que creyeron. Por eso que el Evangelio se predica, por eso que este concepto de advertencia, ¿verdad?, que aparece en Deuteronomio, es deseable. ¿Y por qué es deseable? Porque de alguna forma está reflejando que le pertenezco a Dios, que Él está comprometido, que le interesa a mi vida, ¿verdad? Y que de alguna forma Él se reveló a mi vida, que yo creí en Jesucristo, ¿verdad? Y fui parte de su posesión. Situación que lamentablemente no todos tienen, porque hay un acto, ¿verdad?, de fe que necesariamente debe manifestarse en algún momento. Esto de creer en Él, esto de entender que somos sus hijos, esto de vivir la experiencia de su presencia, precisamente hace que esa advertencia también sea absolutamente relevante para nosotros. Si no obedeces a Dios, si te olvidas de sus mandamientos, si no lo honras con tus dichos y con tus actos, lamentablemente las consecuencias no serán buenas. Y sobre todo, porque tú eres su hijo, porque tú eres su hija. Y eso lo afirma la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios es la que te dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Yo te elegí antes de la fundación del mundo. Por consiguiente, tú creíste y yo te sellé con el Espíritu Santo, de modo que obviamente mi deseo, mi anhelo, mi mandato, mi mandamiento, mi orden, es que todos tus dichos y tus actos sean en obediencia a mí. Y eso sí que es complicado. Por eso que no lo puede entender quien no ha recibido esta experiencia del Espíritu Santo en sus vidas y se resiste. Incluso muchas veces para nosotros es complicado porque el haber recibido el Espíritu Santo, ¿verdad?, no es suficiente, sino que además Él debe gobernar nuestra vida y no estar relegado, ¿verdad?, a un segundo lugar o a un tercer lugar. Sed pues llenos del Espíritu Santo, era el consejo de Pablo a los hermanos de Éfeso. La segunda razón, ¿verdad?, que quería compartir con ustedes de por qué esta advertencia es absolutamente pertinente, es porque Dios dijo a él en más de alguna oportunidad que su anhelo era habitar en medio de ellos, que su anhelo era morar con ellos, su anhelo era vivir con ellos. Fíjense, abra su Biblia en Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25. Versículos 8 y 9. Está hablando Dios con Moisés. Y dice el verso: después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. El santuario y todo su mobiliario deberán ser una réplica exacta del modelo que yo te mostraré. Dios le estaba pidiendo a Israel la construcción de un tabernáculo. En ese capítulo 25, Dios está con Moisés y le está mostrando, ¿verdad?, el diseño arquitectónico, ¿no? El diseño arquitectónico. Este es el modelo. Si usted lee 25, 26, 27, 28, etcétera, de Éxodo, se va a dar cuenta de cómo Dios instruye a Moisés para que se construyera el tabernáculo que él quería que se construyera, con los utensilios que él quería tuviese y del material que él quería que fuesen. Pero el propósito, ¿verdad?, de eso no era el capricho, no era la liturgia vacía, inconsistente, no era el simbolismo hueco y superficial,
sino que la razón profunda es porque, como lo dice ese verso, me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. De modo que la advertencia que Dios le hacía a este pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida también tiene su razón de ser, por cuanto quien iba a ir con ellos era el mismísimo Dios. Obviamente que era importante y relevante hacer esa advertencia, cuando desde un comienzo Dios les manifestó su voluntad de habitar y morar y vivir en medio de ellos. No con esta visión media griega, ¿verdad?, del Olimpo, donde están los dioses y están en su bacanal, ¿verdad?, y dioses para todo, y abajo está toda la miseria humana, ¿verdad?, sino que es un Dios que habita en medio de su pueblo, es el Emanuel, es el Dios con nosotros. Por consiguiente, la advertencia también tiene absoluta pertinencia cuando logramos entender, ¿verdad?, que es Dios mismo quien quiere manifestarse al interior de los suyos. Por consiguiente, lo que yo decida hacer, a donde yo decida ir, lo que yo quiera ver, lo que yo quiera escuchar, lo que yo quiera hablar, las decisiones que yo quiera tomar, las relaciones interpersonales, los compromisos comerciales, laborales, la manera en que yo construya mi intimidad, ¿verdad?, lo que yo vea, la música que escuche, los programas que vea, etcétera, todo de alguna forma está o debiera estar vinculado a la realidad de que Dios habita en mí. Por consiguiente, ¿verdad?, cuando Dios me dice, ojo, cuidado, esa advertencia, ¿verdad?, debe ser tomada no con esa indignación, con esa molestia. Mira este Dios, mira como intruso. Al contrario, uno tiene que entenderla desde la perspectiva de que a Dios sí le interesa, porque lo que Él quiere es morar en mi vida, en tu vida. Entonces, cuando yo comienzo un año, cuando yo estoy a puertas de entrar a algo o de continuar en algo, cuando yo sé que se avecinan decisiones, cuando hay cambios que yo tengo que hacer, cuando, en fin, hay escenarios que debo enfrentar, cuando hay desafíos que se ponen por delante, esta advertencia es absolutamente pertinente. Cuidado. Cuidado. Y cuidado no porque Él sea cruel, no porque Él sea despiadado, no porque Él quiera de alguna forma cercenar tu libertad, tu capacidad, que es la visión humanista, sino cuidado porque Él quiere y mora en ti. Porque te eligió, porque eres su hijo, porque le perteneces. Estas advertencias que nosotros hacemos a nuestros hijos, ¿en qué contexto están? ¿Qué nos anima a advertirles a nuestros hijos? ¿Nuestro despotismo? ¿Nuestra indiferencia? ¿Nuestra crueldad? ¿O nuestro interés? ¿Nuestro amor? ¿Nuestro compromiso? ¿Nuestro anhelo? El pensar bien de ellos. Y esa realidad de Dios con nosotros la tenemos. Fíjense que estamos leyendo Éxodos, donde aparece un tabernáculo, un edificio hecho de manos. Aparece un plano, aparecen utensilios. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, la realidad de Dios en su pueblo es a través de nuestro propio cuerpo y a través de la experiencia comunitaria. Miren lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 6. Abra su Biblia en 2 Corintios capítulo 6. Capítulo 6, versículos 16 y 17. 16, 17 y 18, perdón. 2 Corintios, capítulo 6, versículos 16, 17 y 18. Por favor, ítalo. Dice, ¿en qué concuerdan el templo de...? Esta es una carta que Pablo le escribe a los hermanos de la iglesia de Corinto. ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y andaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
Por tanto, el Señor añade, salgan de en medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro y yo los recibiré. Versículo 18, gracias Ítalo. Seré para ustedes un padre y ustedes serán para mí mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Yo habitaré, andaré en medio de ustedes. Eso es lo que está de alguna forma extrayendo Pablo de Levíticos para explicárselos a los hermanos en el Nuevo Testamento que vivían en la ciudad de Corinto. Pero a continuación Pablo concluye después de esto. Lo que Pablo les está diciendo, ¿verdad? Que hay una realidad de que Dios habita en medio de ellos como iglesia, como congregación en sus vidas. Y a propósito de eso, Pablo concluye lo que encontramos en el capítulo 7, versículo 1 de 2 Corintios. 2 Corintios 7, 1, por favor, Ítalo. Que es inmediatamente el versículo que viene a continuación. Como tenemos estas promesas, ¿cuáles promesas? Las anteriores. Yo habitaré en medio de ustedes, yo estaré en medio de ustedes. Queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Pablo está diciendo, puesto que tenemos esta promesa de que Dios habita en medio nuestro, de que somos posesión de Dios, de que el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces, es una advertencia, entonces limpiémonos. Entonces purifiquémonos, entonces tomemos decisiones protagónicas, concretas, para entender que hay cosas que no debemos hacer, hay cosas que no debemos decir, hay cosas que no debemos pensar. Advertencia, porque la realidad de Dios es que mora en nosotros. Exactamente lo mismo que Dios le decía a Israel. Esto no es para comenzar un año achacado, ¿verdad? Con una mochila llena de piedras, ¿verdad? Porque uno quisiera comenzar lleno de esperanza, ¿verdad? Vamos a ser todos felices, happy, ¿no es cierto? Se van a cumplir todos tus sueños, todas tus expectativas. Vas a prosperar. Dale nomás. Dale nomás. Esa relación te ha hecho daño, pero dale nomás. Total, tú te sientes bien. No, esa amiguita que tienes te permite de repente olvidarte de otras cosas, ese negocio medio nebuloso, bueno, nadie se ha dado cuenta, dale, nadie sabe que estás viendo pornografía, nadie se ha dado cuenta, así que calladito, vamos, dale, no, esos pensamientos nadie los ve, así que dale. Total, es legítimo tener absolutamente expectativas, ¿no es cierto? Es legítimo de alguna forma tener deseos de crecimiento, de prosperidad, ¿no es cierto? Eso es legítimo. O sea, Dios no puede negarse a eso absolutamente, porque si no, este evangelio es un evangelio absolutamente retrógrado. Pero lo que hay, ¿verdad?, en esta reflexión de Dios es, examínate, ten cuidado. Yo tengo que advertirte. Proverbios dice que hay caminos que al hombre le parecen que son caminos de vida, pero que su fin son caminos de muerte. No seas sabio en tu propia opinión. Lo que hay acá es una advertencia en el contexto de una relación de vida que Dios quiere tener con los suyos. Y es tan poderoso y potente que su presencia está comprometida en la vida de aquellos que le han recibido y que creen en Él. No es un discurso, ¿verdad?, elitista, no es un discurso discriminatorio. El plan de redención, el encuentro con Jesucristo marca el inicio. Y dice, lo acabamos de leer, que en ese momento, ¿verdad?, Él nos sella con su Espíritu Santo, tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. Y por esa razón no puedo menos que advertirte. No me mires como tu enemigo. No me mires, ¿verdad?, como que alguien quiere cercenar tus ilusiones, que quiere ponerle, ¿verdad?, límites a tus expectativas, que quiere colocarle más piedras a tu mochila. No, por favor, no me mires así. Mi anhelo es que te vaya bien. Mi anhelo es que prospere. Yo tengo planes de bendición. Se lo dijo a Israel en la época de Jeremías. Yo tengo planes de bendición para ustedes.
Tengo un futuro y una esperanza para ustedes. Fue el mensaje que Dios le dio a Israel en el cautiverio, cuando estaban ellos, ¿verdad?, bajo la tutela del reinado de Nabucodonosor. Aún en esas condiciones. Y ese es el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas. Por consiguiente, ¿verdad?, esta advertencia está en ese marco de Dios. Absolutamente. Porque tenemos que entender, ¿verdad?, que esta realidad de Dios en nosotros no nos puede permitir hacer lo que queramos. Hay un versículo que siempre lo revisamos en la clase de la academia. Fíjense, abra su Biblia en Gálatas capítulo 5. Versículo 16 y 17. Gálatas 5, 16, 17. Por favor, Ítalo. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque esta naturaleza pecaminosa desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contraria a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Ustedes no pueden hacer lo que quieren. Esa es la realidad. Y eso es una advertencia. Y es una advertencia, por favor, no para morir. Porque si usted vuelve al texto de Deuteronomio 30, Dios le dice a Israel, coloco delante de ustedes la vida y la muerte. Decidan ustedes. Ustedes decidan. Yo les digo, ¿verdad?, que deciden por la vida, evidentemente que van a prosperar. Ustedes deben obedecer mis preceptos, mis mandamientos. Y pareciera ser que ahí está el problema. Porque este corazón, ¿verdad?, tiende a rebelarse. Y esta frase, para que ustedes no hagan lo que quieran, resulta incómoda, incluso porque está en el Nuevo Testamento. La frase anterior nos incomodaba porque era el Antiguo Testamento. Y la verdad que nosotros estamos en la época de la gracia. Pero la cosa no cambia mucho cuando nos cambiamos al Nuevo Testamento, ¿verdad? Y estamos en la gracia, porque aparece esta frase, no puedes hacer lo que tú quieras. ¿Cómo? ¿Acaso no soy libre? Yo sé lo que hago, es mi vida. ¿Y qué? Y no me gusta que me vengan a decir. Y cuando alguien dice o de alguna forma observa que yo estoy haciendo algo mal, peor todavía. O sea, delante de Dios, en silencio, yo puedo reconocer que soy un pecador y pedirle perdón por lo que estoy haciendo. Pero cuando viene alguien, ¿verdad?, un conocido, un hermano, alguien y me lo dice, yo me monto en el macho, ¿verdad? Y reacciono violentamente. ¿Y tú qué te has creído, verdad? ¿Tú acaso me vas a decir lo que yo debo hacer? El corazón del hombre, queridos, no cambia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Quién fue que dijo, acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Se acuerdan quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Caín. Y estamos hablando de 825.837 millones de años antes. Pero aflora el mismo virus. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Ese es el espíritu que en nosotros hay. ¿Se acuerdan ustedes de Pedro, ¿no es cierto?, nuestro querido discípulo? Si usted lee el último capítulo de Juan, cuando Jesús lo restaura, acuérdense que Pedro había traicionado a Jesús. Y en el capítulo último de Juan, Jesús lo restaura. Le pregunta 3 veces, ¿me amas, Pedro? ¿Se acuerdan? ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? Bueno, en ese momento, ¿verdad?, está conversando Jesús con Pedro y apareció Juan. Y Pedro se dio cuenta que venía Juan. Y Pedro le pregunta a Jesús, ¿y qué va a pasar con este? Y Jesús le dice, ¿y a ti qué te importa? Estoy hablando de ti.
¿por qué no entiendes lo que te quiero decir? ¿Por qué buscas de alguna forma, verdad, excusarte o evitar o reaccionar frente a esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos incomoda este concepto de advertencia cuando el contexto que hay, verdad, es un contexto de compromiso, de relación, de pertenencia, de elección, de amor, que sería mi última reflexión, de amor? Si usted vuelve al capítulo 7 de Deuteronomio, pero ahora vea el versículo 8, me parece. Deuteronomio 7, 8. Si lo podemos encontrar, por favor, Ítalo. Deuteronomio 7, 8 dice: lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. ¿Puedes ver el anterior, el 7 y 8, por favor, Ítalo? El Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza, porque te ama. Es decir, esta elección de Dios, este compromiso de Dios, esta advertencia de Dios, además de lo que hemos señalado, ¿verdad?, hace un momento, tiene el gran contexto del amor de Dios para tu vida. Te amó. Y no es que te ama a ti más que al Señor que va ahí y que no cree en nada. Ojo. Él también ama a ese Señor que pasó y que no cree en nada. Por supuesto que sí. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Lo que pasa es que a Él le ha placido, ¿verdad?, que este amor que se supone, ¿verdad?, nos envuelve, nos restaura, nos transforma, nos revive, sea compartido a través de un testimonio comunitario de amor los unos por los otros. Entramos al 2015. Cada uno de nosotros, ¿verdad?, tiene sus expectativas, sus proyectos, sus deseos, sus anhelos, sus temores también. Y muy probablemente vamos a lograr avanzar. Tal vez en algunas dimensiones de nuestra vida no. Vamos a tener aciertos, pero también seguramente fracasos. Pero lo que hay por sobre todo esto, ¿verdad?, un mensaje de Dios. Ten cuidado con lo que decidas, porque yo quiero seguir contigo. Te elegí, te amé. Y lo que tú decidas, lo que tú hagas, me importa mucho, porque estoy contigo. Me perteneces. Y el precio es precio de sangre. Me perteneces. Por eso, queridos, les animo a entender este anhelo y este deseo de Dios, de permanecer, de continuar y de revelarse cada día a nuestra vida. No con el propósito, ¿verdad?, de pasarnos la boleta. ¿No es cierto? Te dije. Ven para acá. ¿No? Es como cuando a veces reaccionamos torpemente con nuestros hijos. Torpemente. O con nuestros seres queridos. Porque nuestro amor es imperfecto. Nuestro amor es egoísta. El amor de Dios es el amor que lo dio todo. Cada vez que su pueblo cometió pecado, rebelión, a pesar del juicio, Él siempre estuvo ahí. Y siempre estará esperando. Por eso que, queridos hermanos, al comenzar 2015, hagamos esta reflexión en nuestra vida y tomemos esta palabra del Señor, ¿verdad?, como un elemento importante para los pasos que vamos a dar. Tengamos un momento de oración. Inclina tu cabeza
Gracias, Dios.